Muy buenas tardes a todos y todas. Qué bueno recibirles en este café en línea. En la tarde de hoy estaremos trabajando con el tema de la justicia alimentaria, de la serie de estudios que venimos haciendo del libro Que fluya la justicia que fluya como agua la justicia de Patricia Tu y preparado para las mujeres presbiterianas y hemos aprovechado este estudio, ¿verdad? Para nosotros también desarrollarlo. Y en la tarde de hoy estaremos trabajando el tema de la justicia alimentaria. Para eso hemos invitado a nuestro hermano el reverendo Elmer Zavala, quien estará trabajando el tema con nosotros. Así que, Elmer, somos todos tuyos. Adelante. Gracias, hermana Gloria. Para los que no me conocen, soy el pastor Elmer Zavala, pastor de la Iglesia Metodista, pero estoy trabajando aquí en Kentucky, en Louisville, Kentucky, con la Iglesia Presbiteriana en el presbiterio de Mid Kentucky. Y tengo una familia multicultural por el hecho de tener una experiencia. Soy hondureño, pero tuve una experiencia de 12 años en Nicaragua y allí nacieron dos de nuestros tres hijos. Mi esposa es de aquí de Estados Unidos y uno ha nacido acá. Y desde mi niñez, eh, mi experiencia de vida ha sido conectado a la tierra, al suelo, que nos ha dado mucha comida. Mismo estoy aquí por el trabajo que papá y mamá hacían en el campo, produciendo comida. Eh, pues aquí estamos y vamos a tratar de desarrollar el tema de justicia alimentaria. Desde el libro, lo que se presenta es justicia alimentaria en Estados Unidos. Pero yo quiero, permítanme enfocarlo un poco más amplio, justicia alimentaria más allá de las fronteras de Estados Unidos. Y quiero que me aguanten un poco porque voy a estar hablando de mi experiencia. Va a sonar medio egocentrista, pero la experiencia de vida en el campo, en la agricultura, me ha enseñado mucho y a estas alturas de mi vida disfruto estar conectado al suelo. Entonces yo quiero de alguna manera compartir con ustedes mi experiencia. Vamos a comenzar leyendo eh, el, dos textos que tenemos. Este, si alguien, por favor, puede voluntariamente eh, leerlo, vamos a leer en eh, Éxodo 16 del 13 al 21, y vamos a leer también Oseas 4 del 1 al 3. Cualquiera. Quien quiera puede abrir su micrófono y leer porque ahora no los veo a todos. Bueno, yo leo esta parte. Así dice la palabra de Dios. Esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento y la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos. Lo voy a hacer más grande, perdón. Húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia ajoldrada, hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros qué es esto, porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan de Dios, del Señor, que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa.
Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco, pero cuando lo midieron, cada uno tenía el justo y necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente, pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba, y Moisés se enojó mucho con ellos. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos no se habían recogido, se derretían y desaparecían. Tal vez alguien puede leer el siguiente texto. Yo lo leo. Escucha Gracias. la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo, no hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de tu Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen. Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. Vamos a orar para pedir que Dios nos dirija en lo que vamos a decir. Dios, gracias te damos por esta oportunidad tan especial que nos permites sentarnos tratando de entender que cómo tú estás en todos y en todo y cómo podemos ser justos en la forma en que hacemos uso de lo que tú nos das, de la energía que tú pones en todas las cosas y en todos los seres. Gracias te damos por estar aquí con nosotros. Háblanos, enséñanos, capacítanos, convéncenos, ayúdanos a tener conciencia del valor que tiene el que estemos conectados al suelo para dar vida y producir vida contigo. Gracias por este momento y nos ponemos en ti para que la sabiduría fluya desde todos, desde ti y desde todos y todas los que estamos acá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien es nuestro camino y nuestro Salvador. Amén. Eh, ¿Qué significaría? Vamos a desarrollarla un poco pensando en que lo que dice este libro, la Biblia describe la tierra como capaz de producir comida en abundancia y los agrónomos dicen que podrían proveer comida para todos. Podemos aprender a producir alimentos con justicia y paz y alimentar a un mundo hambriento. Voy a volverlo a leer. La Biblia describe la tierra como capaz de producir comida en abundancia y los agrónomos dicen que podría proveer comida para todos y todas. Podemos aprender a producir alimentos con justicia y paz y alimentar a un mundo hambriento. Mm, Y el problema es la avaricia que tenemos. El problema, no, la tierra tiene, pero el problema es la avaricia. Y esto no es nuevo. Vean ese texto del maná. Estaban en el desierto. No había, no había, en el desierto no había abundancia. Lo que había en el desierto, piedras y arena
algún escorpión, serpientes, codornices, es bien interesante. Es primera vez que me doy cuenta que pueden haber codornices en el desierto, pero Dios puso codornices para la proteína. Y ese pan que cayó del cielo, que era pan, carbohidratos, ¿no? Y cayó de la nada. Cuando ellos sentían que se iban a morir, pues obviamente si no había nada, renegaron algunos, ¿por qué nos trajeron acá para morirnos? Aquí estamos sufriendo, estábamos mejor allá, eh, en la esclavitud. Y entonces, mm, al ver que cae el maná, surge otra vez la naturaleza de la persona, de nosotros, ¿no? Que, que lo vemos lejano del tiempo, pero está tan cercano ese sentir que cuando vemos que hay, pensamos que la mejor cosa es embodegarlo y asegurar el mañana. Y Dios ahí ha sido bien claro que no guarden, porque Él está a cargo. Él está a cargo. Dios está a cargo. Y como no es, como es lejano, parecerá lejano, pero es tan cercano para nosotros que esa voz sigue siendo presente hoy. Este, es, eh, no, la tierra es generosa y Dios da en abundancia a través de ese gran cuerpo del cual nosotros no estamos desconectados. Estamos intrínsecamente conectados. El suelo, la tierra, es clave para la existencia de nosotros, porque de ahí sale el oxígeno, de ahí sale todos los minerales que tomamos, aún los medicamentos que usando la ciencia se han transformado los elementos de la tierra para podernos darnos curaciones a nuestros cuerpos, a nuestros males. Entonces nosotros cuando vemos que hay en abundancia, la tendencia humana es a- acumular, acumular. Y el texto dice de que Moisés se enojó cuando vio que algunos empezaron a, a acumular. Pero al acumular ese pan de Dios, algo se empezó a infectar. O sea, la acumulación en este texto es sinónimo de algo que apesta. Mm, apesta, el que el humano se, se empeñe en acaparar lo que la tierra produce, porque el acaparar lo que hay hasta mentir, hasta traicionar a tu hermano con tal de tú tener asegurado mañana. El texto del Padre Nuestro, hay una frase que siempre, que pienso yo que es una de las frases más ecológicas de la Biblia. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso lo que implica es, ¿por qué guardas? ¿Por qué estás pensando en acumular cuando hay alguien a tu lado que tal vez está necesitando tu acumulación? Acumulamos un montón de cosas, no solo es dinero, acumulamos, acumulamos tiempo para nosotros, no tenemos tiempo para otros.
Acumulamos capacidades que las hemos aprendido. Págame si quieres que mi capacidad te sirva. Acumulamos, ¿qué no acumulamos? Del pan que Dios nos ha dado, porque todo al final es pan. Es pan tu casa, tu carro, tu tiempo, tus capacidades, que Dios te las ha dado. ¿Cómo las usamos en el día a día? Quiero empezar diciendo, en Oseas también es lo mismo, ahí está la consecuencia. Si ustedes ven ese texto, es Dios está molesto porque los reyes el sistema que tenían el pueblo de Israel al inicio era de jueces, eran grupos y todos luchaban por todos, era como circular la forma en que se, se organizaban, pero había un conflicto entre que los otros pueblos tenían reyes y nosotros queremos reyes. Resultado, finalmente, si ustedes ven en el libro de Samuel, en los reyes, van a ver ese conflicto que al final Dios dice, ok, prueben de esa medicina y lo van a lamentar. Y, y, y sí. Al final, lo que sucedió es que el pueblo de Israel estaba envuelto en la misma maraña que estaban los egipcios, los babilonios, todos los imperios que había en ese entonces, donde había que pagarle tributos a los ricos, a los poderosos, y los pobres solo se les chupaba, se les comía el pulmón, la fuerza de trabajo. Y y entonces llegaron a un punto donde había un egoísmo masivo y es igual a lo que tenemos hoy en día. La, la avaricia global de los grandes poderes globales están destruyendo eh, la soberanía alimentaria porque se produce comida dizque para alimentar al mundo, pero al final es para llenar las bolsas de unos pocos en el mundo. Y para esto yo quisiera decirles mi experiencia, pues, en el pueblo donde yo me crecí a partir de los 18 años, a partir de los 8 años, 7, 8 años, nos vimos obligados a irnos a ese lugar donde, donde nosotros tuvimos que rehacer la vida porque un militar quiso matar a mi papá. Es mi papá y mi mamá y mi hijo, sentados en el patio en su casa, que mismo un pastor le llamó el paraíso de Dios ese lugar. Y porque sí que lo es. Ellos no tienen luz eléctrica más que un panel solar y rodeados de árboles de mango, coco, bananos, piñas, caña, árboles frutales de diferentes y también árboles maderables que mi papá ha sembrado. Entonces, él tiene 91 años y ustedes lo ven ahí, esa foto no es muy vieja. Mi mamá tiene eh, 89 y ella son bien saludables gracias al aire que respiran en ese círculo, en ese lugar que han construido. Y pero ahí también se manifiesta esa avaricia. Mi papá tiene, toda su vida fue un campesino, sus manos fuertes todavía, este, todo el tiempo tenía un machete no para hacer daño a la gente, porque a veces el machete es símbolo de violencia, pero era para ir a preparar la tierra con machete, nada de tractor, ni bueyes, ni caballos para arar la tierra, su machete. Y nosotros aprendimos a usar el machete. Y con ese instrumento nos daba de comer. Éramos en un momento como 14 en la familia. Eh, y la dieta era maíz, días de maíz, la dieta y arroz
frijoles, este, y eso hacía que papá gastaba todo su tiempo y los que ya podíamos, después de 8 años, yo empecé también usando el machete y a trabajar y preparar la tierra para sembrar esos productos y llenó su terreno de árboles frutales. Entonces todo eso producía comida para nosotros, mi mamá, como es en la cultura hispana en general. Eso está cambiando ahora, yo creo, en algunos casos. Era la que se encargaba de atender todas las cosas de la casa. Y era 2 años, 2 veces al año que papá producía, hacía milpas para producir comida. Pero también cada ah, ah, 2 veces al año venía él que le compraba o le robaba la cosecha. Se la compraba en precios bajos. Y en el proceso de cultivar la comida era una buena, un ejercicio saludable porque subíamos la montaña y bajábamos. Al final éramos personas saludables, cansados pero saludables porque hacíamos mucho ejercicio. Pero en el proceso de producir comida, yo recuerdo cuando llegamos a ese pueblo, cuando yo tenía 7 años, que nosotros nos encontrábamos con el venado cuando íbamos caminando por los caminos que habían en la zona. Nos encontrábamos con el jabalí, nos encontrábamos con el mono. Habían grandes montañas vírgenes. Y había toda una idea en el gobierno que si tú botabas una montaña virgen, tú te hacías dueño y no controlaban eso. Entonces nosotros nos convertimos en personas que destruimos el medio ambiente. Porque cada quien, cada campesino iba rodeando sus parcelas de montaña virgen y el que rodeaba una parcela virgen, esa parcela y lo que había cortado era de él. Y así yo tengo en la memoria bien, y hasta me dan ganas de llorar porque eh, el sonido de un árbol de más de 100 años, 200 años, caer y el sonido del hacha, y de esa manera, para sembrar una planta de arroz o de maíz o alguna calabaza, pero destruimos el medio ambiente. Pasaron unos 25 años y después no era fácil hallar un venado. A los ríos había gente sin conciencia que le tiraban veneno al río para agarrar un pez grande y se morían también los niños, los pequeñitos. No, no había esa cultura de cuidar el medio ambiente. Usamos, porque el suelo empezó con el tiempo, porque había una cultura de quemar al botar el bosque, quemarlo, y como era montaña, cuando se venía, se deslizaba la ceniza que quedaba de los árboles quemados, iba a parar a la quebrada. Y trabajando con el trabajo que hacíamos que se iba erosionando, erosionando. Unos 25 o 30 años después, ya no producía el suelo por sí solo. Entonces empezaron las compañías a vendernos este, los fertilizantes, a vendernos herbicidas, insecticidas. eh, este, la gente mataba a los pocos animales que quedaron, los exterminamos. eh, y entonces, ahora, la única forma de producir, porque está erosionado, es con químicos, abonos químicos y fertilizantes. Y eso ha envenenado también el medio ambiente. Este, y es carísimo producir de esa manera, porque las compañías le ponen precio al, al, a todos los productos que venden. Ya algunos campesinos han perdido, casi todos perdieron la semilla criolla y ahora ha entrado Monsanto vendiendo. Entonces son los pecados que hemos hecho
nosotros, porque yo no estoy, nadie de nosotros está exento de cometer pecados por la avaricia o por la sobrevivencia en algunos casos. Eh, Cuando cosechábamos, eh, papá esperaba que iba a salir de la miseria. Cuando empezábamos a sembrar, el producto era que tenía un costo vaya, para decir algo, cuando empezábamos a preparar la tierra, el producto costaba 100 eh, lempiras, que es la moneda hondureña. Pero que era el momento que el acaparador vendía el producto, el intermediario vendía el producto, el campesino estaba comprando el producto de la cosecha anterior. Cuando ya se vendía el producto de la nueva cosecha, el acaparador venía, el intermediario, a decir, a ponerle la mitad del precio en que estaba cuando empezaba a preparar la tierra mi papá. Eh, se llevaba 2 veces al año la desilusión de que no iba a salir de la miseria porque el acaparador se robaba. Y ese acaparador está conectado con los grandes acaparadores a nivel nacional. Y esos a nivel nacional están conectados con Europa y Estados Unidos. Así que cuando hablamos del pecado del agronegocio, está conectado. Y, y los grandes acaparadores, ellos le marcan el paso al campesino. Siembre naranjas porque ahora sí va a salir de la pobreza y todos a sembrar naranjas y terminaban después abaratando los precios cuando había demasiado producto. Entonces, toda esa relación de mercado hace que yo a los 18 años le dije a papá, me voy. Yo no voy a repetir su historia, papá, porque nosotros trabajando como burros y cada año terminamos en la misma situación. Migración produce esa relación injusta, produce migración. Yo lo hice a la ciudad para salirme de ello, tratando de ver cómo yo hacía una cosa mejor en la ciudad y de esa manera yo iba a poder resolver la situación de pobreza de mi papá. No, no pasó. Nunca pensé que iba a estar de pastor y como pastor no pude resolver la situación económica de mi familia. Pero de esa manera nosotros este, eh, sufrimos, además de que papá, o sea, Dios producía a través de las manos de papá hasta para darle comida a gente de otros lados, con su machete. Esto para mí es qué generosa es la tierra. Lo que no es generoso es el mercado injusto. La avaricia de los que quieren acaparar el maná que Dios da a través de la tierra. Si apesta, para mí algo apestaba cada 2 veces al año cuando se acercaba el intermediario. Porque el intermediario lo que quiere es acumular para beneficiarse. Entonces, para mí eso fue una cosa que ahora que leo el texto desde esa realidad, yo creo que Dios sigue diciéndonos, eh, eh, recojan para el día a día a todos, recojan para el día a día a todos, especialmente aquellos que están arruinando más al suelo porque producen a granel por el agronegocio. Este, eh, y podemos hacer un mundo más justo si pudiéramos hacer que el mundo, los ciudadanos, el pueblo, el individuo, tome conciencia del valor de sembrar una planta, porque al sembrar la planta produces oxígeno, sea un maíz, una mata en el jardín, lo que sea, pero llenemos los patios de plantas que nos generan oxígeno y que nos generan comida, que que nos dan eh, como papas, fresas. Esas fresas las coseché en mi patio. Esas fresas las cosechamos con un colectivo del cual voy a hablar un poco luego. Este, entonces, ¿cómo podemos convertir
esa abundancia de Dios en algo que sea justo y no esa abundancia de Dios en algo que es injusto, que, que hace que la gente no tenga acceso a al alimento justo. Eh, Aquí en Estados Unidos, el problema central aquí ha sido desde el inicio, el problema es la tierra. En principio, el europeo cuando llegó aquí, el asunto era sacar a los que habían vivido por miles de años en esta tierra y tirarlos a las reservas. Los quisieron esclavizar en un inicio, pero no funcionó mucho y entonces él entró al negocio de la esclavitud. Y en la esclavitud al final era más fácil esclavizar a un africano, a uno venido de África donde no tenía arraigo y conectarlo eh, en las algodoneras, en las grandes producciones de algodón, en las plantaciones de algodón, caña, tantas cosas para enriquecer a unos pocos y quitarle el derecho a estar arraigado a la tierra. Y eso empieza cuando iban a cazar a personas allá a África para montarlos en los barcos negreros y traerlos a Estados Unidos. Ahí empieza la tragedia, el desarraigo de esta gente y traerlos a una tierra donde no era la de ellos y esclavizarlos. Y es al sol de hoy y no se ha dado justicia a esa situación. Este país no va a salir adelante si está basado solo en la riqueza para los blancos eh, y para los pocos negros. Este país no va a salir adelante si no se pone la tierra en las manos de la gente, del pueblo. Este, y estoy hablando de repente en un desierto, porque uno dice, ¿y cómo? Porque los que tienen las grandes extensiones de tierra son blancos. Es milagroso ver, yo hasta la hora no conozco un negro que sea dueño de 500 acres, el típico farmer. Son blancos. Eh, y, y entonces, mientras no se haga eso, y no estoy hablando de tratar de poner que uno es bueno o es malo, estoy hablando de un sistema al que tenemos que decir cómo podemos hacer una cosa más justa. Que no sea solo los jardincitos de la casa. Yo tengo lleno de maíz y de otros vegetales aquí en la casa, pero eso no, es hacer que la gente tenga acceso a producir comida y nada se puede hacer sí, en las maceteras puedes, pero eso es como no, hay que tener acceso. Un acre de tierra le puede dar de comer a una familia perfectamente y darle comer a vecinos también. Entonces, eh, en esta situación, ¿cómo podríamos hacer que el maná que cae del cielo? Porque yo pongo la semilla y Dios es el que se encarga de lo demás. Yo quito la hierba que va a afectar, pero Dios es el que se encarga que crezca, que dé fruto. Esa energía que produce comida en la mata de maíz, lo que yo voy a cortar para comer y disfrutar en mi mesa, o compartir con el vecino o con mis compañeros de cultivo, ese es el maná que necesitamos ponerlo de una manera que no se acumule, que sirva al otro mi fuerza de trabajo, que seamos solidarios entre nosotros. Nosotros el año pasado cultivamos como unas 2.000 o 3.000, cosechamos como unas 3.000 papas en eje colectivo en La Minga, que La Minga es una organización que mismo el nombre, si alguien es de allá de Sudamérica, la hermana que es de Colombia, es, tiene que ver cuando dicen vamos a hacer la minga, es lo que es una convocatoria a la comunidad para juntarse, para trabajar juntos por la causa de todos. Entonces la minga tiene este,
esta minga tiene ese propósito. Alguien, una gente rica, nos ha hecho acceder a unos 7 a 10 acres de tierra gratis. No es nuestra, nos la prestan. Y pues ahí en ese lugar nos juntamos hispanos, estadounidenses, africanos, ucranianos, gente venida golpeada de otros lados y les damos la bienvenida, gente de la diversidad sexual, gente de diferentes tipos. Es un espacio donde no juzgamos a nadie, solo nos juntamos para producir vida, sembrando. Cada quien tiene su experiencia y las comidas que hace cada quien, porque de dónde viene, es una riqueza. La experiencia de trabajar para cuidar el suelo, no usando químicos. Esa es la distancia de por qué amo sembrar ahora, porque no es tanto por hacer el dinero, sino es por la experiencia de amar al suelo. Este, Inclusive cuando se va a abrir con el asadón o con la pala un hoyo, pensar, voy a matar a un microorganismo que le da tanta vida al suelo. Tener esa conciencia si vas a cortar un árbol, pensar en que ese árbol puede vivir sin mí, pero yo no puedo vivir sin ese árbol. El derecho primario a la tierra, el derecho primario al árbol, a la planta que sembraste, lo que te va a dar esa planta. Ese es el maná. Esa fruta que ustedes ven ahí es en mi casa y eso lo usábamos nosotros para hacer guacales, le decíamos. Y hay unos que son larguitos, otros más chiquitos, otros más grandes. Mi mamá tenía sus instrumentos de cocina, cucharas, lo que necesitaba para servir o para tomar caldos de esa planta. Pero yo recuerdo eso, la señora vecina que hacía los comales, el sartén de barro, ella ganaba su dinero por hacer eso. Se acabó eso cuando empezó a llegar la propaganda que vendía plástico, vidrio. Se le acabó el negocio al vecino que hacía zapatos cuando empezó a llegar los que producen a granel para empobrecer a las mayorías y hacer mucho dinero ellos. Pasa en todos los tipos de negocio. Esa plantación es la plantación de maíz que yo tengo y lo producimos sin nada de químico, si ponemos algo orgánico nomás. Y la tierra es generosa. Entre más nosotros le ponemos cosas orgánicas al suelo, se enriquece más. Se enriquece más. Bueno, yo, es una hora, ¿verdad? Se me olvidó. Eh, Ustedes, hay unas preguntas ahí. Este, la minga para mí es como una de tantas propuestas para solucionar el problema que hay, porque hay. Podemos ver el video, ese es de mi jardín. Yo empecé hace 10 años y había una grava porque había un parqueo de carro atrás de mi casa que me costó romper. Y yo empecé a poner las hojas del árbol que cae ahí cada año, cada año. Y si sembraba matas de maíz, no boto esa basura, la dejo ahí que se pudra. Es más difícil limpiar, pero es al final eso se desintegra y se hace suelo. A veces le he echado chip de árboles mm, y miren, a estas alturas he establecido una relación con el suelo de mi patio de que no necesita nada más el suelo, no necesita, porque con ese ciclo que he creado de poner todas las plantas que la parte de la planta que no necesito la dejo ahí, las hojas del árbol, y ha producido resultado que yo pongo una semilla, ni tengo que arar, abro con el dedo el suelo y está tan rico, lleno de nutrientes, que las plantas crecen. Veamos el video y después
veamos las preguntas si ustedes quieren hacer una conversada. Y me disculpa que muy largo lo hablé yo. Un videíto de nuestro patio para la historia. Fresas. Por ahí tenemos orégano, lavanda, también hierbabuena, cebollines, frijol chilipuca, un chile. Sí, chile. Por ahí está una plantita de albahaca, maíz, los ya acostumbrados tomates, ahí hay frijol chiripuca, tomate, repollo, más maíz, unos 2 surcos de maíz, una planta de papas que nació sola, la cerca, el portón, la calle, un carro, más maíz, 2 surcos, lechuga que ya cosechamos y por eso solo están los troncones de la planta. Ahí hay 2 plantas y aquí tenemos repollo y brócoli. Se miran bien frondosas. Vamos a hacer un alto y vamos a ir a tomar video atrás del patio, porque aquí es al frente de la casa, como pueden ver. Andan pájaros aquí, sinsontles. Aquí sembré chilipucas y frijol varía. Aquí hay maíz. Y todo esto sembrado maíz. Y hay ayotes o calabazas también. Este es frijol chilipuca que se va a trepar aquí en estas cosas. Más maíz, calabaza. Más maíz, hasta una mata de guineo tengo. Aunque eso no da aquí porque necesita más de como un año para que dé, y aquí solo son 6 meses de buen clima para las matas de guineo. Entonces estamos en la parte de atrás de la casa. He aprendido mucho cultivando aquí en Estados Unidos. Ahí está el rey que nos genera la energía necesaria para vivir. Gran regalo de Dios. Pues si quieren o tienen preguntas o comentarios, yo no tengo respuesta más que las respuestas las podemos ir encontrando nosotros en el diálogo. Pero si tienen preguntas y puedo responderlas, pues las haré. Si no más, hablemos. Hay unas preguntas por ahí, pero si tienen otras también. El hermano David tiene la mano levantada. Adelante, hermano David. Hermano Elmer,
¿Has tenido oportunidad de dar esta presentación, quizá en tu presbiterio o fuera de tu presbiterio, a agricultores norteamericanos y particularmente hablando sobre la avaricia, especialmente la avaricia de los acaparadores? ¿Cómo ha sido la reacción si has tenido esa oportunidad de hablar con agricultores norteamericanos? No, no estoy a ese nivel todavía. Mi primera vez que suelto el corazón. Es Gracias posible por que, darme es la posible, oportunidad. es posible que deseas ponerte en contacto con el Hunger Program de la iglesia presbiteriana, porque yo sé que yo vivía antes en Minnesota y esa área de Iowa, muchos agricultores en agronegocios podrían pensar dos veces cuando oyen tu mensaje. Ya, si se abre esa puerta, que Dios me dé sabiduría. Ahí en Louisville están el Ya. Hunger Program. Gracias. No, gracias a ustedes, porque esto es como un grito de mi papá. Yo así lo sentí también, pastor. Yo sentí como que es parte de un mensaje muy importante, ¿verdad? Que viene de muchas generaciones que han sabido respetar la tierra y cómo estamos ahora viviendo la falta de respeto y la falta de cariño cuando Dios desde el principio, ¿verdad? Nos dio la tarea de ser mayordomos de la tierra, ¿verdad? Y cómo Dios redime, ¿verdad? Toda la creación, pero nos creemos superiores y se nos olvida y se nos sube ahí. Y esto lo sentí como un buen recordatorio y le agradezco por la sinceridad y su vulnerabilidad, que eso es real, lo siento y lo agradezco. Y acá seguiremos orando para que Dios abra De, puertas. de por sí soy llorón. Siempre lloro cuando predico, así que no es gran cosa, pero sí eh, es un grito ancestral, no solamente porque yo me debo, mis ancestros son nativos americanos en Centroamérica del grupo Lenca, y los nativos americanos nos enseñan que la tierra es primero y después nosotros. O sea, nadie puede vivir sin el pedacito de tierra, sin el árbol, sin el río, sin el pájaro, sin las fuentes de agua, sin el océano. Nos morimos si no hay eso. Ujú. Y la avaricia nos ha hecho que el maná caído del cielo, que es la tierra y todo lo que ella tiene, eh, la estamos poniendo fronteras, le estamos poniendo cercas, y nos sentimos orgullosos. Ahí les enseñé la cerca, mi carro. O sea, es nuestro pecado. Nadie se escapa, no porque yo diga cosas que nos llaman la atención ahora. Todos de alguna manera estamos en un círculo de ir acabando esto que se llama tierra, el maná que Dios nos ha dado, la casa grande, y la estamos mal administrando por la avaricia de acumular, de guardar. Dios está enojadísimo. La hermana Montserrat. Hola, soy de Chile y quería comentar al pastor que aquí en el sur de Chile se habla mucho de la minga y los sureños, los usuarios tienen conservan ese tipo de trabajo comunal y trabajan, claro, en agrícola, ¿cómo se dice? De mediano tamaño para que para satisfacer su comunidad nomás, no para acumular. Pero claro, y todo termina con una gran fiesta, con una gran comida, donde todos llevan el resto de las otros y se consume lo que se ha producido. Y claro, una parte se vende, la otra se come, pero es para el beneficio de la comunidad, ¿no? Sin,
ningún propósito de acaparar, ni acumular, ni hacer menos hacerse rico. Acá en el sur del mundo todavía se conservan esas costumbres. Y son cosas hermosas porque además hacen turismo con eso, porque hacen, hacen traslado de casas a través de los ríos. O sea, hay una serie de cultura que se produce a través de la costumbre y de la forma de trabajar. Es muy lindo. Sí, hay miles y no millones de ese tipo de experiencias ancestrales que son la propuesta para este mundo que está quebrado por la avaricia Para la eh, sanidad. de las grandes corporaciones que tienen el control del pan y no le dan acceso al pan de- a la gente, a la gran masa de gente en el mundo. Los nativos americanos o nativos, pueblos ancestrales de cualquier parte del mundo, son la propuesta. Si volvemos a ellos, posiblemente vamos a recuperar los recuperables. Si no, estamos condenados al fracaso global. La hermana Nelly. Gracias, es un placer estar con ustedes y me disculpen que he tenido que entrar y salir, no de escuchar, sino de demostrar mi cara aquí. Gracias, hermano Elmer, por compartir tanta sabiduría desde el corazón y la experiencia. Por ahí puse en el chat para apoyar lo que habías mencionado, que en Estados Unidos correctamente el 98% de las tierras cultivables están en manos de personas blancas. Vemos aquí una historia de racismo estructural que continúa hoy en día también. Y también quería mencionar que uno de los retos que tenemos como inmigrantes aquí en Estados Unidos para no apoyar a esta industria del alimento es aprender a comer de lo que da la tierra donde estamos, sin duda alguna. Para mí eso incluyó tener que aprender de comer un poco de vegetales nuevos que nunca había comido cuando me moví hacia el norte de Estados Unidos. Aprender que tal vez no puedo comer tomate todo el año, porque el tomate se da entre junio y agosto. Por ejemplo, a darme cuenta que aquí, donde yo vivía antes, al norte de Chicago, ahí no había matas de banano, ni tampoco de papaya. Y bueno, cómo aprender a comer de lo que hay para no contaminar mientras esos alimentos llegan a nuestra mesa, ¿no? Aquí en Estados Unidos, la mayoría de los alimentos que comemos vienen de 1.300 millas de distancia y en Ujú. ese paseo contaminamos y ese es parte del problema de esta industria que acumula, pero acumula para enviar comida para todas partes, donde no se produce eso y ahí estamos entonces destruyendo la tierra, ¿no? Porque nos han tentado con cosas sabrosas, por supuesto, que se dan en otras tierras, pero donde ya tal vez ya no vivimos. Y cómo aprendemos a comer de lo que hay. Y claro, se hace más difícil mientras más al norte uno está o tal vez mientras más al sur, donde no todo se produce todo el tiempo. Pero aprender entonces cosas nuevas. Eso es una manera, ¿no? De salirnos de ese tren destructor, ¿no? De la tierra y de las culturas y de las comunidades también del sur global, que son las que están produciendo para el resto del mundo. Y también el mar, ¿no? Lo que se está pescando para que coma no solo el que vive al lado del mar, sino para el que vive a 3.000 millas de distancia. Entonces, aprender a darnos cuenta de qué comemos, cuándo lo comemos y de dónde viene lo que comemos, podemos aprender mucho a cómo no destruir la tierra, ¿no? Y en esta relación que tú tienes nueva con la tierra donde vives, hay sanación como tú nos estás mostrando muy bien en tu historia, ¿no? Hay un sanar, una historia, pues lamentable que no podemos cambiar, pero sí podemos cambiar qué hacemos ahora, ¿no? Entonces yo me inspiro mucho por tu experiencia y bueno, te doy las gracias por compartir con tanta sinceridad y desde el corazón. Este, y mejor que tú, Manuel, yo no conozco a nadie en este tipo de historias, así que Dios mediante, va a haber espacios donde vas a poder seguir contando esta historia como apuntó David. Así que bueno, que Dios te bendiga y muchísimas gracias. No, gracias. Recomiendo que el libro recomienda ver Kiss the Ground, Besa el suelo. Les recomiendo, yo la vi y esa película ayuda a entender
que cuando tú siembras una planta en tu patio, donde sea, tú ayudas a que el dióxido de carbono lo absorba y produce oxígeno. Entonces, no importa planta chiquita, planta grande, árbol, lo que sea, que si tú llenas, si los humanos masificáramos individualmente la conciencia de sembrar plantas en nuestro patio, en todos lados, y amar el crecimiento de las plantas, es alegrarnos cuando una planta se crece, no tanto en molesta, voy a cortarla, sino alegrarnos de eso. Y tener la conciencia de que si tienes que cortarla porque tienes que beneficiarte de la planta que estás cuidando, decírselo a la planta mala que la vas a, que pensamos que es mala, que la vas a cortar porque necesitas. O sea, tener esa relación íntima con el suelo. Hemos perdido eso. La planta nos habla. Cuando está llena de hierba, yo que siembro y cultivo, cuando está llena de hierba, hey, me pusiste aquí y me has dejado abandonada. Mira, me estoy ahogando, necesito tu ayuda. No voy a producir lo que piensas que debo producir si no me cuidas. O sea, no me gritan ni me dice palabras en español ni en inglés, pero al verla puedo sentir eso. Hemos perdido eso. Todo lo monetarizamos y perdemos la relación con nuestra hermana planta, hermano río. Las agendas nos tienen copados y hemos dejado de abrazar el entorno pequeñito y entorno grande. Entonces, vean la película, les recomiendo. Es muy buena. Tal vez la puede poner hermana Gloria porque o todos tienen libro. Sí, si no hay que tal vez poner el link porque la pueden. Mi esposa me ayuda a bajarla porque soy ignorante en la tecnología. Pues la pueden googlear o. Lo buscamos y lo compartimos, hermano Elmer, no hay problema. Muy bien, ajá. Eduardo, ¿verdad? Adelante. Pastor, yo también quiero darle las gracias. Escucharlo eh, me recuerda mucha sabiduría de los abuelos y de los bisabuelos. Aunque no criado en el campo, sí vengo de gente de campo y escucharlo me viene a traer mucho a memoria cosas que ya había escuchado a lo mejor y que simplemente vienen a recordar un poquito el compromiso que tenemos, no solamente del cuidado de la tierra, sino cómo esta tierra misma nos está cuidando a nosotros. Entonces, muchas gracias, Pastor. No, gracias por participar. Y si algo bueno han escuchado, riéguenlo, díganlo, cuéntenlo, inviten. ¿Alguien más quiere compartir algo antes de que cerremos este café en línea? Yo quería decir que el hermano, el reverendo él me trajo unas preguntas que me parecen muy buenas y que aunque se nos acabó el tiempo y ya no podemos detenernos a discutirlas, me gustaría que como conclusión a esta maravillosa exposición que hemos escuchado hoy, nos la llevemos para reflexionar. Por ejemplo, una de las preguntas dice, ¿cómo podemos hacer que se masifique el volver a la tierra o volver a tocar el suelo? Esa conexión, ¿verdad? De la que hemos hablado, que se ha perdido por completo, necesitamos regresar a ella. Otra dice, ¿dónde vives? Hay tierras que la ciudad tiene que no se usan y que pueden ser cultivadas por la comunidad. Podemos hacer esa exploración, ¿verdad? Y podemos involucrarnos en ese proceso. La legislatura de tu condado o municipio promueve que la gente cultive huertos familiares.
la iglesia incluye en su liturgia la idea del valor de cuidar el suelo. Dar derecho a la tierra, ¿qué implicaciones tiene? Así que yo creo que después de haber escuchado esta exposición, tenemos ahí, ¿verdad?, suficiente material para seguir rebuscando en nuestra mente las formas y maneras en que podemos hacer incidencia y en que podemos seguir multiplicando, ¿verdad?, este mensaje, masificarlo, como dice nuestro hermano Elmer, porque entendemos que es la manera necesaria para que podamos rescatar el daño que le hemos hecho a nuestro planeta, ¿no? Es parte de lo que podemos hacer para que podamos vivir en armonía y paz con la tierra. Así que les damos las gracias a todos por haber compartido en este café en línea. Y si no hay ninguna otra pregunta o comentario, porque saben que no me gusta dejar a nadie con nada, pues nos despedimos hasta el próximo capítulo que estaremos trabajando el día 21 de julio, Dios mediante. Así que les esperamos en el próximo café en línea. Hasta entonces, que tengan todos muy buenas tardes y que Dios les siga bendiciendo. Gracias. Bendiciones, Muy gracias. bien. Dios los bendiga. Amén. Gracias. Amén.